Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Pese al repunte en la inflación, Banco de México baja la tasa a 10.75%. También el SAT de AMLO recauda cada vez más con menos dinero y FEMSA Salud quiere crecer su negocio de farmacias. Es viernes 9 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté bien, pero muy bien informada. Y hoy está conmigo la periodista y conductora Arely Paz. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este episodio de cierre de semana. Hola Gonzalo, un placer estar contigo, estar con todos en Expansión Daily, en esta invitación especial, en un día de muchos números, muchos datos, muchos pesos, centavos y bronce olímpico histórico. Entonces, algo que contar tenemos. A ver, vamos a empezar con las noticias no tan agradables, pero vamos a cerrar. Les prometo, lleguen con nosotros al final porque terminaremos de muy buen ánimo. Pero bueno, antes de pasar con la primera nota, en estos días volveremos a regalar suscripciones de Ecobici para nuestros podescuchas y muy atentos, vamos a elegir a los ganadores y a las ganadoras de entre quienes compartan nuestro daily en sus perfiles de Instagram o X y nos arroben de entre ellos, pues ya saben, ahí saldrán los próximos ciclistas urbanos. Obviamente ya saben, @expansiónmx para que nos demos cuenta que nos comparten. Y bueno, Arely, era ayer a la 1 de la tarde cuando de pronto Banco de México sorprendió a propios y extraños con una decisión de bajar la tasa de interés a 10.75%, pero además subió sus pronósticos para la inflación, luego de que más temprano se diera a conocer que en julio los precios están en 5.57%, prácticamente el doble del objetivo del Banco Central. Y se dio en una decisión dividida, una decisión en donde regularmente, no hay casi siempre jaloneo, y esta vez, pues hubo quienes dijeron, necesitamos bajarla. Extrañamente, ya desde el mes pasado, desde abril con la convención bancaria, Galia Borja, subgobernadora del Banco de México, nos había dicho que obviamente este tema de la inflación y este tema de las tasas de interés, iba a pasar mucho tiempo para tener a la par estabilidad y también de manera unánime la decisión que hoy sorprendió a muchos economistas y también va a sorprender a nuestros bolsillos. Sin duda, esa parte, Arely, más bien las sorpresas van a continuar durante varios meses. Aquí vamos a hacer una breve pausa porque de pronto nuestros podescuchas nos dicen, oye, a mí esto de la tasa de interés no me queda claro. Básicamente la tasa de interés es el costo del dinero y es la referencia que pone el Banco Central para el mercado financiero aquí en nuestro país. Cuando la tasa baja, se abarata el costo del dinero y por lo tanto, los mexicanos gastamos más, o en la economía, digamos, hay más flujo en el gasto, ¿verdad? Compras más, te endeudas más porque la tasa está más baja, ¿verdad? Y eso hace que los precios, suban. Normalmente la tasa baja cuando tienes una inflación controlada o cerca de tu objetivo y además quieres dinamizar, ¿verdad?, la economía. La subes cuando estás buscando el efecto contrario. Y de pronto vemos en la mañana muy temprano que la inflación está en 5.57% y Banco de México dice, sí, a mí eso me hace lo que el viento a Juárez. Baja la tasa de interés, pero aquí viene lo peor, Arely, y es que los miembros de la Junta de Gobierno dicen ahora que los próximos 3 trimestres del año, o sea, de los próximos 3 trimestres que vienen, van a ser de una inflación más elevada de lo que ya se preveía. Y eso le pega a los bolsillos de los mexicanos. Finalmente, ahí es donde nos vamos a dar cuenta dónde está la inflación ubicada, porque parecieran cifras o pareciera un dato que no nos es importante. Fíjate que hoy alguien me preguntaba después de este dato de, oye, ¿es buen momento de comprar una casa, de comprar un auto, de endeudarme, de hacer cosas diferentes? Y yo dije, no lo sé, pero seguramente Gonzalo, tú sí lo sabes, pero la gente sí está pensando en bienes de consumo cuando le hablan de tasa de interés y a veces eso no lo entendemos
sabemos que se traduce en menos dinero. Sí, a ver, la inflación siempre es el impuesto más regresivo. Esto quiere decir que le afecta a las personas que menos ganan, que menos ingresos tienen. Pero también es un impuesto, ¿verdad? O una especie de impuesto que nos afecta a todos por igual. Yo lo que te digo es, de acuerdo con la estimación de Banco de México, será hasta el cuarto trimestre de 2025 que la inflación converja a la meta de 3%. Es decir, que a lo largo de los siguientes meses vamos a tener, o sea, piensa en inversiones, por ejemplo. Imagínate que encuentras una que te está ofreciendo una tasa del 8% y tú dices, oye, está padrísimo. Suena bien. A eso réstale la inflación. Porque el dinero en realidad, la inflación se está comiendo tu dinero, le está pegando tu bolsillo. Ah, bueno, a lo mejor yo sustituyo, ¿verdad? De alguna manera, el aguacate, ¿verdad? Ahora sí no le pongo aguacate a la torta, o claro. Gasto menos, compro otro producto que a lo mejor está en un precio mucho menos elevado. Aún así a todos nos pega de alguna u otra manera porque también se encarecen algunos servicios y vaya, hemos vivido en una economía, entre comillas, cara los últimos meses y Arely, la mala noticia es que lo que nos dice Banco de México es así será el resto de 2024, el inicio de 2025. Antes de empezar este podcast decías, cuesta de enero larguísima hasta septiembre del próximo año. Del 2025. Fíjate que en junio se quejaban, ¿no? Que se decían preocupados los mismos del Banco de México por el 4.98. Ahora con esta perspectiva y con este panorama, extenderlo hasta junio o agosto del 2025 nos hace cuentas de que va a ser muy complicado el tema de seguir invirtiendo, de seguir gastando más, o la gente que quiere a lo mejor vacacionar, también va a haber freno a ciertas cosas que hacíamos y que pues les va a pegar, ¿no? Y viene regreso a clases, entonces se juntan muchas cosas financieras que le pegan a la gente de verdad en su bolsillo. Y una cosa también muy interesante, Arely, es que Banco de México hace algunos meses decía que para estas fechas, para septiembre, octubre de 2024, la inflación estaría convergiendo hacia el 3%, que insisto, esa es la meta, más un menos 1%. O sea, digamos que el techo, ¿verdad? Es un 4%. Ahorita está prácticamente rozando el 6%, es decir, se le está escapando recurrentemente a Banco de México llegar a la meta. Su pronóstico cada vez lo sigue pateando y pateando más. Solamente yo espero, Arely, que el próximo 8 de agosto, porque yo creo que esperamos que será jueves 7 de agosto de 2025, que estés otra vez aquí en el Expansión Daily, ¿seguro? ¿Verdad? Estemos hablando de que finalmente ya lo logramos, que la meta sí está cerca, ya la inflación nos está pegando mucho menos. Oye, hablando de cosas que nos pegan al bolsillo, ¿qué te parece el SAT? Que esta administración ha sido maravillosa recaudando y ¿qué crees? También se ha vuelto muy eficiente por la digitalización de sus servicios, automatización de procesos, la inteligencia artificial, gasta cada vez menos y nos cobra más. Que además eso también está muy interesante porque desde el año pasado ya nos habían dicho en el SAT acerca de esta búsqueda de aquellos contribuyentes que no querían pagar y entonces de por sí ya le había ido bien a la recaudación fiscal de este sexenio y en el último año el uso de inteligencia artificial, el uso de tecnologías, el uso de menos personas físicas y utilización de un programa y de procesos muy esquemáticos, pues ha encontrado empresas fantasma, contribuyentes que no quieren pagar, aquellos que quieren pagar menos. Entonces, de alguna u otra forma, ese temor que se tenía hace algunos años de que te persiguiera Hacienda, ahora técnicamente, tecnológicamente, es mucho más complicado que alguien quiera verle la cara al fisco y eso ha sido benéfico para la recaudación. Sin duda, y además, como te decía, es un tema de eficiencia. Por ejemplo, en junio de 2018, en plena efervescencia electoral, el SAT gastaba prácticamente 50 centavos para recaudar cada 100 pesos. Es decir, cada 100 pesos que recaudaba, el SAT invertía 50 centavos, 0.48 pesos para poder obtener esta cantidad. Al cierre del primer semestre de este año, gastaba prácticamente 24 centavos
para poder recaudar 100 pesos. Es decir, requiere de menos personal, requiere de menos esfuerzo para llegar hasta los contribuyentes que no están pagando impuestos o llegar, digamos, a la base, porque eso también hay que decirlo. Desafortunadamente no somos muchos más los que estamos pagando, simplemente los que ya estábamos en esa lista del fisco estamos pagando, y a los que les faltaba por ahí, oye, te falta este cachito, oye, esto no me cuadra, pues con la tecnología los están cachando, Arely. Con la tecnología y también con el tema del discurso político, porque finalmente la presión política también ha sido importante, del manejo del discurso, en donde no pagaban y ahora sí pagan, no pagaban y ahora sí pagan, y de esta forma, presionando a los grandes contribuyentes, lo que hace es un efecto de que dicen, si persiguen a los grandes, también los pequeños contribuyentes han tenido que alinearse y retomar el tema del camino del pago. ¿Por qué? Porque de todas maneras los iban a encontrar. Sí, la verdad es que es bien difícil darle la vuelta ya al SAT, de cualquier forma. Tarde o temprano siempre te llega este mensaje terrible que comienza: estimado contribuyente, y ya te das cuenta de que chin, me faltó poner acá, me faltó declarar acá. No, y te puede faltar 11 pesos, ¿eh? Y con 11 pesos de todas maneras ese ejemplo, Arely, siento bien. Que ese ejemplo, Arely, me parece que es demasiado específico como para ser inventado. Suena a que no, te pasó no a ti. Pasó el año pasado, yo decía, pero ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y claro, cuando uno se confía, o cuando haces una declaración mal, o cuando algo pasa y con tu contador te sientas, dices, 11 pesos, en serio, gastan más en mandarme un correo, en llamarme, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que está bien, porque finalmente lo que hace es que nos presiona y nos hace que seamos transparentes con nuestras cuentas. Creo que en esa parte a mí me parece muy interesante, porque dicen que en esta vida no te salvas ni de la muerte ni de los impuestos. Entonces, sí, hay que hacerlo bien, y me parece que sí ha funcionado la tecnología y de alguna u otra forma ha permitido que más gente seamos mucho más responsables en el pago de impuestos. Unos que lo intentan hacer con la trampa, no lo logran, y otros que pues tenemos que hacerlo bien. Y entonces, gente bonita, por favor, pague sus impuestos, que no lo anden buscando por ningún peso. Algo que es cierto, Arely, es que por esos 11 pesos el SAT te atosigó menos que de lo que hubiera sido un banco, ¿eh? Eso sí estoy completamente seguro. No lo sé, pero es interesante, porque a veces pareciera un chiste, y entonces dices, claro, solo buscan a los que les deben 8,000 millones de dólares. Evidentemente no pasa, ¿no? No, ahí está, en esa bolsa estamos todos, en ese camino vamos todos, mi querida Arely. Pero bueno, una cosa interesante, una nota muy interesante del lado empresarial, es que Fomento Económico Mexicano, FEMSA, una empresa de las más grandes de nuestro país, pues tiene planes más allá de sus tiendas OXXO, y planea ajustar su negocio de salud, en el que invirtió en 2013 en el 75% de las operaciones de farmacia ISA. Y bueno, lo quiere acrecentar no nada más en México, también en Chile, Ecuador y Colombia. Sin duda, creo que entre más opciones haya en un segmento en el cual pues todavía falta alcance, necesitamos abatir ciertos precios de medicamentos, sobre todo que haya una distribución y un abasto suficiente, pues es una noticia interesante. Pero además, ¿sabes qué me parece interesante? Que FEMSA, en esta expansión y en esta búsqueda, va a un mercado en donde fue determinante, por ejemplo, en la pandemia. Este tipo de farmacias, este tipo de esquemas de negocios médicos con pruebas clínicas, con una estrategia médica mucho más barata, le salvó el pellejo y salvó a la estructura de la salud pública, y salvó muchas vidas, pero también evitó que se nos colapsara el servicio médico de salud. Entonces, el esquema del negocio de la salud sin duda va a seguir siendo siempre un negocio. Me parece interesante que sea a partir de una gran empresa que está viendo un negocio, que está viendo la necesidad de 50 millones de mexicanos que no tenemos o que no tienen una oportunidad de un servicio médico. Entonces, la inversión en la salud nunca va a ser un gasto, siempre va a ser una inversión, aunque sea de la iniciativa privada. A pesar de que nos digan que no funciona, siempre la iniciativa privada ha permitido o ha desarrollado en momentos en donde pues, la salud pública o la estrategia pública no funciona. Y bueno, Arely, en una nota que pudiéramos meter en una sección que se llame "Pensábamos que lo habíamos superado, pero no es así", la 4T revivió el modelo de los cachirules y de esa manera obtuvo 26 curules en la Cámara de Diputados. A ver,
Breve explicación. Básicamente estos futuros legisladores aparecieron en la boleta electoral como candidatos del Partido Verde o de algún otro, pero en realidad resulta que pues son militantes de Morena. Nos sorprendemos, nos hacemos los sorprendidos. ¿Qué hacemos, Arely? No podemos sorprendernos porque finalmente quieren hacer cambios a la Constitución y para hacerlos necesitan tener una mayoría calificada. ¿Y cómo se va a obtener eso? A partir de tener la mayor cantidad de votos en la bolsa. Hoy está una disputa por el tema de la sobrerepresentación. El 23 de agosto tenemos ya cuando el INE determine cuál va a ser la representación proporcional de estos legisladores. Sí. Pero lo interesante está que aquellos que se cambian de partido o que hacen alguna trampa, porque por ejemplo también hay un militante del PRI que terminó siendo del PAN y que obtuvo un lugar a partir de competir por otro partido, nos habla de que no es una práctica política de Morena, es una práctica política de los políticos que quieren un lugar a como de lugar. A ver, es una práctica generalizada, aquí no se salva absolutamente nadie de ningún color. Nadie. Lo que sí es que en esta ocasión la mayoría sí son casos de Morena. El INE detectó 27 casos de diputados que compitieron con el color de un partido, pero en realidad pertenecen al otro. Y de estos 27, 26 fueron legisladores postulados por Morena y sus aliados, el Verde y el Partido del Trabajo. Esto, ya lo dijiste, querían reformas constitucionales y de esta manera le dieron la vuelta a los topes para evadir, lo hicieron para evadir el tope de la sobrerepresentación. Entonces, sí, del 8%. Correcto. Y ahora vienen estos señalamientos por parte del INE. Y bueno, Morena ya se puso bastante recio, quítales ahora estos diputados. Va a estar muy complicado porque además creo que numéricamente y en la parte proporcional que tienen por partidos pueden pelear la que representan o que hubo un registro diferente al que tenían de militancia y entonces en esa inscripción pueden quedar como representantes del Partido Verde, aún siendo de Morena. Ahora ya sabemos que esta alianza de todas formas sigue existiendo y sean verdes, sean del PT, sean de Morena, evidentemente van a tener o quieren tener esa mayoría. Que yo sigo dudando que se logre, sigo pensando que el INE va a respetar la ley. No sé, es un poco positivo de mi parte. Pues esperemos que así sea, mi querida Arely. Y bueno, ya para terminar, Arely, este fin de semana llegamos al triste cierre de los Juegos Olímpicos. Vaya que nos dieron muchas emociones y ayer tuvimos, ya lo decías al inicio de este podcast, una medalla más. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. De bronce en trampolín de 3 metros, Osmar Olvera, una gran historia, un chico de 20 años que además compitió contra los chinos, que son la potencia mundial en los clavados y en todas las disciplinas acuáticas, pero lo interesante es que este joven dijo hace unos días que él venía por una medalla, que él no sabía si iba por la de oro, porque él sabía que le iba a competir contra los chinos, pero lo interesante es que nunca le dio miedo. Durante todas las entrevistas decía, yo no le tengo miedo, yo vengo a competir y vengo a ganar y vengo a estar a conseguir una medalla. La consigue y ahora dice que en Los Ángeles 2028 él va a ganar el oro y va a competir contra los chinos y seguramente lo va a lograr, porque de verdad es una de las grandes historias de los deportistas mexicanos que sin apoyo pues logran este tipo de cosas. Doble medallista olímpico, sí, porque ganó la plata en sincronizados por equipo y también, bueno, pues ayer en trampolín de 3 metros en donde pues obtiene el bronce. Entonces, doble medallista olímpico histórico. Tenemos bien poquitos medallistas desafortunadamente en la historia deportiva de este país y mucho menos son los multimedallistas como es el caso de Osmar Olvera. A mí me encanta su determinación, de verdad me fascina la forma en la que dice, yo a la próxima voy por el oro, no hay bronca, me vuelvo ahora sí que donde quieran, cuando quieran, voy por los chinos. Me fascina, yo creo que ese es el tipo de actitud que se necesita ante un país que ha dominado por completo la disciplina los últimos 5 o 6 Juegos Olímpicos, pero también no olvidemos que hoy todavía hay posibilidad de medalla, bueno, de hecho ya está garantizada, por lo menos la plata. Pero Marco Verde va por el oro, va contra el competidor uzbeco Asadjuya Muidinjuyaev, entonces será una pelea verdaderamente complicada, tanto como el nombre de su rival, pero al final yo creo que Marco va a ganar el oro. Nuestro único oro de París viene por el boxeo.
Yo también creo que va a ganar el oro porque es muy determinado este joven, pero además él viene con una historia de que se la debe a su padre, que su padre participó en otros Juegos Olímpicos, no pudo ganar y entonces dice que él vino a esta competencia París 2024 a llevársela a su papá. Y entonces lo va a hacer seguramente, pero hay más mexicanos, ¿no?, que están dando mucho de qué hablar. Sí, y digo, la verdad, aunque Muirin Huyaev es un rival complicado, yo creo que Marco Verde tiene mucha madera de ser un gran boxeador hacia el futuro, y efectivamente también tenemos por otro lado a la ciclista Daniela Gaxiola, quien no ganó medalla, quedó en 6º lugar en ciclismo de pista. Un buen resultado que en general avanza este deporte en el que tampoco tenemos mucha presencia. No, pero lo interesante es que los mexicanos ahí están dando de qué hablar, y pues obviamente no olvidemos a estas chicas que estuvieron en el nado sincronizado, al que estuvo en el 8º lugar en el lanzamiento de bala. Entonces finalmente los mexicanos están dando de qué hablar. Y no somos una potencia deportiva, eso también hay que reconocerlo, porque muchos dicen ahora, ay, nos va re mal, no ganamos muchas medallas. No somos un país de ser una potencia deportiva, pero sí creo que las estrellas que hoy tenemos son de aplaudirse y son de seguirse apoyando. Es triste que una economía como la nuestra, depende cómo la mida, estamos a veces entre el 2, entre el 14 de tamaño a nivel global, necesitemos o dependamos de estos garbanzos de a libra para poder presumir medallas. Creo que esto habla del la pobre política deportiva que tenemos aquí en México, pero bueno, cada 4 años es una nueva oportunidad de iniciar un ciclo olímpico, y este comenzará a partir del próximo domingo, porque al mediodía será la ceremonia de clausura, mediodía hora de la Ciudad de México será la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos allá en París, que la verdad han dejado un muy buen sabor de boca. Fue un evento que buscó la sustentabilidad, ya lo platicaremos esto en otro episodio del Expansión Daily, pero por lo pronto pues se va a extrañar, ¿no? Ponerle a la televisión y ver un deporte que normalmente pues no observamos con regularidad. Pero además interesante, yo pronto la tele veía yo a las chicas de gimnasia y yo decía, ay, me encanta la gimnasia, y luego veo el box y digo, qué bonito es el box. Evidentemente, qué bonito es el deporte, y hay imágenes muy memorables que seguramente estarán hablando también aquí, como la de la deportista, la gimnasta brasileña, cuando le hacen ceremonia, Andrade, cuando se agachan frente a Rebeca Andrade, y me parece bellísimo que tengamos la oportunidad de un respiro frente a todas las noticias y frente a todo lo que ocurre en el mundo, y pues seguramente vamos a ver acróbatas, bailarines, música, vamos a ver espectacularidad que hemos visto en estos Juegos Olímpicos con Francia. Ahí le vamos a decir a nuestra productora que nos ponga con Ana Estrada la próxima semana para platicar de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hablabas de qué bonito fue los Juegos Olímpicos y qué bonitos recuerdos nos llevamos, y también qué bonito es llegar al fin de semana, Arely. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de viernes. Muchísimas gracias a ti, a todos, a Gonzalo, a todo tu equipo, porque ha sido muy divertido y muy enriquecedor conocer mucho más de los dineritos y de cómo lo gastamos y de cómo lo debemos ahorrar también, y de pagar impuestos. Siempre bienvenida, Arely, muchas gracias, y también muchas gracias a ustedes por escuchar. Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó